Prácticamente en el polo sur geográfico se alza la base Amundsen Scott, el lugar más meridional del planeta, una instalación en el corazón de la Antártida que desde su construcción a finales de los años 50 ha estado ocupada de forma ininterrumpida. La estación, propiedad del gobierno de los Estados Unidos, se convirtió rápidamente en un símbolo de la cooperación para la investigación en la región. Y durante el verano austral de 1983 la base recibió la visita de un equipo de científicos que quería revelar los secretos ocultos bajo el hielo de la Antártida. Liderados por David Raup y Jack Sepkoski, el grupo de paleontólogos había viajado a la fría e inhóspita estación con un propósito muy claro: datar de la forma más precisa posible las últimas extinciones a las que se había enfrentado la Tierra. Equipados con los más novedosos equipos de datación radiométrica, midiendo los rayos gamma que emiten los isótopos radiactivos durante su desintegración, podrían estimar la edad absoluta de las rocas e incluso de las formas de vida fosilizadas en ellas. Si determinaban la edad de los fósiles y eran capaces de hacerlo con una precisión nunca antes conseguida, podrían establecer las fechas de las extinciones. Siendo dos de los grandes teóricos de la extinción, Raup y Sepkoski tenían la intuición de que habían llegado ahí para reescribir la historia. Durante semanas los paleontólogos recogieron y analizaron los datos de la datación radioactiva, inspeccionando la intensidad de extinciones en fósiles de vertebrados marinos, invertebrados y protozoos. Pudieron retroceder hasta 250 millones de años en el pasado, el tiempo más ancestral que podían inspeccionar. Hasta ese momento creíamos que en esa escala geológica la Tierra solo había sido testigo de una gran extinción, la última extinción masiva, aquella que hace 66 millones de años supuso el fin del reinado de los dinosaurios y el inicio de una nueva era para la vida, una gobernada por los mamíferos. Pero acababan de demostrar que estábamos equivocados. La de los dinosaurios no era un caso aislado. En aquellos últimos 250 millones de años había habido un total de 12 extinciones. Ninguna tan devastadora como la del final del Cretácico, suficientemente sutiles como para haber pasado desapercibidas. Pero ahí estaban, 11 eventos de extinción más que se estaban revelando ante ellos. Pero por encima de todo, lo que verdaderamente heló su sangre fue que existía un patrón extrañamente perfecto entre las 12 extinciones. La datación radioactiva estaba mostrando casi con total seguridad que el tiempo entre esos eventos siempre era el mismo. Todas y cada una de las 12 extinciones estaban separadas por exactamente 26 millones de años. No podía ser una casualidad, tenían que encontrar una explicación. Pero en la Tierra no había nada, ningún mecanismo biológico ni geológico que pudiera desencadenarse con esa tan perfecta periodicidad. Nada en nuestro mundo podía darles las respuestas que buscaban. Aquel misterio estaba muy lejos de sus competencias, del dominio de la paleontología. Estaba claro que necesitaban ayuda. Los investigadores de la Universidad de Chicago publicaron el estudio donde ofrecían todas las evidencias de esa periodicidad de 26 millones de años en las últimas 12 extinciones de la Tierra, solicitando una cooperación internacional para determinar qué proceso podía provocar la desaparición de especies con tal precisión quirúrgica. A pesar del comprensible escepticismo, la comunidad científica se volcó en resolver un enigma que cada vez era más intrincado. Estaba claro que el mecanismo detrás de esa aparente periodicidad tenía que estar en el espacio, y todas las pistas apuntaban a un mismo lugar. De las 12 extinciones, una sabíamos con total seguridad que se produjo por el impacto de un asteroide, y dos más, tal y como mostraban los datos de los paleontólogos, parecían coincidir también con dos grandes colisiones. Era el único nexo en común que habían encontrado. Solo podían tirar de ese hilo. Un camino que condujo hacia la nube de Oort, la gigante esfera de materia que rodea el sistema solar a una distancia de hasta 1 año luz. Una coraza de miles de millones de cometas anclados débilmente a la gravedad de un lejano sol. Algo tenía que ocurrir ahí. Algún evento repetido con una periodicidad perfecta tenía que perturbar a los cuerpos de la nube.
Algo tenía que hacer que los cometas salieran de su órbita cada 26 millones de años, provocando una lluvia de asteroides que se precipitaría hacia las entrañas del Sol, con la Tierra en medio de esa tormenta, siendo víctima de una perturbación gravitatoria en la nube de Oort. La teoría encajaba. Era el único mecanismo que podía explicar esa distancia perfecta entre extinciones. Pero ahí tuvieron que detenerse. La causa subyacente, el origen de esa alteración gravitatoria en la nube de Oort, era inexplicable. Nadie llegó a una teoría completa, al menos hasta que el astrónomo Richard Mueller, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, propuso una hipótesis. Para que cientos de miles de cometas salieran despedidos de su órbita se necesitaría un cuerpo increíblemente masivo, un gigante escondido en la oscuridad del espacio, que ha conseguido pasar desapercibido durante toda la historia. Una deducción que parecía nos hacía entrar en callejones sin salida, pero tal vez habíamos tenido razón desde el principio. Quizás sí que había algo ahí fuera. Mueller estaba teorizando la existencia de un cuerpo celeste navegando en silencio, de una estrella orbitando alrededor del sistema solar, perturbando la gravedad de la nube de Oort con cada paso. Acababa de formular una hipótesis que iba a hacer tambalear los cimientos de la astronomía y la propia concepción de nuestro lugar en el universo. Richard había hecho nacer la teoría del gemelo perdido del Sol. La idea de que viviríamos en un sistema binario, que nuestra estrella madre tendría una hermana oculta en los confines del espacio, responsable de las extinciones que han reescrito la historia de la Tierra. La teoría acababa de germinar, y bautizada en honor a la diosa griega de la venganza, la historia de Némesis, la hermana perdida del Sol, había empezado a escribirse. Era el momento de ir en busca de nuestra segunda madre. Siempre habíamos pensado que el impacto del asteroide que provocó el fin de la era de los dinosaurios hace 66 millones de años fue un capricho del destino. Una pequeña roca navegando a la deriva por el espacio, que por el más puro azar se cruzó con el camino de la Tierra. Sin embargo, cuando descubrimos esa periodicidad en las extinciones de los últimos 250 millones de años, empezamos a comprender que quizás alguien había estado detrás. La hipótesis de Némesis planteó la existencia de un hermano perdido del Sol, una estrella que orbita a su alrededor, tardando 26 millones de años en completar una vuelta, y que en el punto más cercano, adentrándose lo suficiente en la nube de Oort como para perturbar gravitatoriamente a sus cometas, desencadena las catástrofes que derivan en las extinciones de la Tierra. Mueller estaba planteando la existencia de un gemelo del Sol, atreviéndose a tumbar el mayor paradigma sobre el universo, dejar de creer que tenemos una sola madre en el firmamento. Cuando miramos al cielo podemos ver que el origen de los asteroides suele concentrarse en una región muy concreta, una observación que encajaba con la teoría de Mueller, pero ahí terminaba la evidencia. Al fin y al cabo, cuando miramos ahí arriba, solo vemos un sol. Si quería que la comunidad científica tomara en serio su hipótesis, tenía que elaborarla a la perfección. Tenía que describir la naturaleza de la hermana perdida del Sol y, sobre todo, explicar por qué había sido capaz de esconderse de nosotros. Cuando la teoría del gemelo oculto del Sol fue formulada, Richard apenas tenía una intuición. Una explicación extraña pero plausible al misterio de las 12 extinciones. Pero para convencer al mundo de la existencia de Némesis, iba a necesitar mucho más que una simple corazonada. Estaba planteando la hipótesis de que el sistema solar fuera un sistema binario, y aquello, al menos a nivel estadístico, no era ninguna fantasía. Sabíamos que la mayoría de estrellas vienen en pares. Solo en nuestra galaxia más de 100.000 millones de sistemas estelares binarios habitan la oscuridad. Y en algunos sistemas las dos hermanas pueden estar tan y tan lejos la una de la otra, que la órbita puede tomar millones de años. De momento, la existencia de Némesis no atentaba contra las observaciones ni era una rareza matemática, y su propia órbita, aunque fuera hipotética, podía ayudarle a describir su naturaleza.
Si el Sol y Némesis tuvieran la misma masa, ambas orbitarían en una trayectoria prácticamente circular. Pero las estrellas binarias raramente son iguales. No son gemelos idénticos. Casi siempre hay uno que se alza como el rey. En estos casos, la pequeña estrella adopta una amplia órbita elíptica alrededor del hermano mayor. Aunque ambas orbitan alrededor del centro de masas en común, la más grande de ellas apenas parece moverse. Es la pequeña, la que navega una distancia mayor. Dada la masa de nuestro Sol y la supuesta órbita de ese gemelo perdido, para que encontraran el equilibrio, Némesis tendría que tener una décima parte de la masa del Sol. Esto sería suficiente para que la armonía se consiguiera a una distancia media de 88.000 unidades astronómicas, y que el punto más lejano, la máxima excentricidad de Némesis, se alcanzara las 150.000 unidades astronómicas, o lo que es lo mismo, 150.000 veces más lejos de lo que la Tierra está del Sol. Estos serían 2,4 años luz, dándonos así la órbita de 26 millones de años que necesitaban para sus cálculos. Y en su perihelio, en su punto de máximo acercamiento, la estrella fantasma se aventuraría a solo 26.000 unidades astronómicas. Dentro de la nube de Oort, que se cree que se extiende entre las 10.000 y las 40.000 unidades astronómicas. Con esto, la estrella arrancaría de su órbita un número considerable de cometas, de aquellas reliquias heladas de la era de la formación del sistema solar, empujándolos hacia las entrañas del Sol. Las matemáticas encajaban, pero todavía no habían descifrado la naturaleza de Némesis. Richard vio que aquella masa, una décima parte la del Sol, los estaba conduciendo al lugar que necesitaban. Una estrella tan pequeña, tan poco masiva, tenía que ser una enana roja, el tipo de estrella más común en el universo. Los números, de nuevo, parecían estar dándole la razón. Las enanas rojas son estrellas frías tan pequeñas que queman su combustible muy despacio, con la suficiente energía como para que en sus entrañas hayan germinado las reacciones de fusión nuclear, pero no para brillar con la furia de los grandes dioses de luz. Si Némesis fuera una enana roja particularmente oscura con un tenue brillo eclipsado por la luz de las lejanas estrellas, por mucho que fuera la estrella más cercana a nuestro hogar, aunque fuera nuestra segunda madre, podríamos no haberla visto jamás. Además, los cálculos indicaban que a día de hoy Némesis podría encontrarse en su afelio, en su punto más lejano al Sol. No era ninguna insensatez pensar que una enana roja 2,4 años luz de nosotros hubiera pasado desapercibida. Además, no solo sería poco luminosa, sino que la estrella se está moviendo con nosotros, en una órbita tan lenta que para los humanos, para el tiempo que llevamos observando los cielos, estaría en una posición fija. Desde nuestra perspectiva, Némesis no se movería. Estaría anclada en un punto inamovible del firmamento. Richard había descrito la posible naturaleza de Némesis e incluso había podido estimar en qué zona del cielo descansaba, como un mapa del tesoro. Solo teníamos que echar la mirada hacia ese lugar para encontrarla. Era el momento de que el mundo oyera hablar por primera vez del gemelo perdido del Sol. El 19 de abril de 1984, Richard publicó en Nature un artículo donde detalló los fundamentos de su hipótesis, donde se plasmaron todos los pilares de la teoría que esperaba iba a revolucionar nuestra comprensión del cosmos. Némesis había llegado a la comunidad científica. El anuncio provocó un gran revuelo. Desde el primer momento la hipótesis fue tremendamente controvertida. Muchos criticaron a Nature por permitir que lo que consideraban un cuento de ciencia ficción fuera publicado en su revista. Pero fuera como fuera, la odisea había empezado. La carrera por encontrar a Némesis usando ese presunto mapa del tesoro había arrancado. La búsqueda del gemelo perdido del Sol era una realidad. Desde el momento en el que se publicó la teoría, observatorios de todo el mundo fueron en busca de Némesis. Los telescopios más potentes cartografiaron la región del cielo donde presuntamente se encontraba, buscando su tenue luz. Pero tras años de patrullar el cielo, no encontraron nada. Por muy fría que fuera la enana roja, tendría que estar brillando.
Estaba demasiado cerca como para no verla. Y si incluso con unas coordenadas de su ubicación no podíamos percibirla, es que simplemente no estaba ahí. El interés por la presunta hermana perdida del Sol se desvaneció rápidamente. Las instituciones dejaron de destinar recursos a lo que ya se consideraba una fantasía, y la búsqueda de Némesis se detuvo. Siempre que mirábamos ahí fuera, solo encontrábamos oscuridad. Se llegó al consenso casi absoluto de que la explicación a la periodicidad de las extinciones tenía que encontrarse en otro lugar. E incluso se puso en duda que existiera tal patrón en ellas. Richard perdió el apoyo de la comunidad y durante mucho tiempo nadie volvió a hablar de Némesis como una teoría científica, hasta que mucho tiempo después y contra todo pronóstico, algo hizo que esa hipótesis volviera a germinar. Cuando algo desde el frío y oscuro vacío en los confines del sistema solar nos obligó a reprender la búsqueda del gemelo perdido del Sol. En noviembre del año 2003, astrónomos del observatorio del Monte Palomar encontraron un extraño cuerpo en las profundidades del sistema solar. Como parte de un estudio iniciado 2 años antes, dieron con el objeto más frío y más lejano conocido en todo el sistema solar. Bautizado en honor a la deidad femenina de la mitología inuit, un espíritu marino que habita las profundidades más frías y oscuras del océano, Sedna se convirtió rápidamente en todo un fenómeno mediático. El objeto transneptuniano, con un diámetro de unos 1000 kilómetros, se encontraba a 89 unidades astronómicas, siendo por aquel entonces el objeto más distante observado. Sedna tenía el mayor periodo orbital de cualquier objeto grande en el sistema solar. Tardaba 11.400 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Pero esto no fue lo que despertó el interés de la comunidad. El verdadero enigma de Sedna descansaba en la forma de su órbita. Era extremadamente excéntrica. Su afelio era de 960 unidades astronómicas, 32 veces la distancia de Neptuno al Sol, pero en su punto más cercano a la estrella se acercaba hasta las 76 unidades astronómicas. No había ningún cuerpo mayor en el sistema solar que mostrara ese comportamiento, que tuviera una órbita tan elíptica. Todo lo que comprendíamos sobre la formación de los mundos nos decía que ese modo de navegar alrededor del Sol era imposible. Algo tuvo que perturbar a Sedna. Hace miles de millones de años en un sistema solar primitivo, Sedna orbitaba alrededor del Sol como los otros planetas, como los otros hijos del Sol. Pero entonces un extraño suceso tuvo que ocurrir. Algo forzó a Sedna a tomar una extremadamente elíptica órbita alrededor del Sol, empujarla hacia esa ruta que parecía atentar contra cualquier explicación lógica. La influencia gravitatoria de los gigantes gaseosos del sistema solar podía explicar la historia solo en parte. Era posible que el tirón gravitacional de Júpiter y Saturno lo empujaran hacia esa órbita elíptica, pero no que terminara en los confines más alejados del sistema solar, donde no esperaban encontrar ningún objeto planetario. Los planetas gigantes pudieron dar el primer empujón, pero otro coloso tuvo que impedir que Sedna regresara a su lugar. Una segunda fuerza gravitacional tuvo que actuar, y parecía que la respuesta solo podía descansar en un lugar. Teníamos que revivir una teoría que llevaba olvidada más de 2 décadas. Tal vez el responsable de aquella órbita de Sedna era el gemelo perdido del Sol. Quizás habíamos dado con la primera evidencia observacional de la existencia de Némesis. De repente, tanto tiempo después, el interés por la hermana de nuestra estrella madre volvió a florecer. Era una de las pocas hipótesis que solucionaba el enigma de Sedna. Parecía que por primera vez tenía sentido dedicar recursos y tiempo a encontrar aquella estrella perdida. Sin embargo, estaba claro que la hipótesis de Richard, formulada en los años 80, tenía demasiadas incoherencias. Toda su teoría se había formulado bajo la concepción de que Némesis era una enana roja, pero la astronomía había evolucionado lo suficiente como para que 20 años después reformuláramos esa idea. Una enana roja, por muy tenue y oscura que fuera, tenía que poder verse, y más sabiendo en qué región del cielo podía encontrarse, a no ser que Némesis nunca haya brillado, que haya sido un tipo de estrella que no emite luz.
capaz de esconderse en su propia oscuridad. Las estrellas nacen cuando las inmensas nubes de gas y polvo colapsan bajo su propia gravedad, cuando las presiones y las temperaturas en su corazón alcanzan un punto de no retorno, cuando la semilla de la luz germina y las reacciones de fusión nuclear empiezan. En ese momento la gravedad ha forjado a un dios de luz. Pero hay veces donde se quedan a las puertas del infierno. Si en la nube no hay suficiente masa, si el gas es incapaz de colapsar con la suficiente furia como para encender las entrañas de fuego, todo se detiene. Todo se congela en una estrella fallida. Un cuerpo celeste que vaga por el espacio como el recuerdo de su intento por convertirse en un dios. Algo a lo que le dimos el nombre de enana marrón. Demasiado grande como para ser un gigante gaseoso. Demasiado pequeño como para convertirse en una estrella. Un ente a medio camino que, a pesar de que su corazón nunca se enciende, sigue poseyendo un inmenso poder gravitatorio. Las enanas marrones son prácticamente imposibles de ver. En su núcleo no hay reacciones de fusión nuclear. Son oscuras, mucho más que cualquier enana roja. Tal vez el gemelo perdido del Sol era uno de estos cuerpos. Por eso nunca lo habíamos encontrado. Habíamos estado buscando una luz que no existía. Si queríamos dar con Némesis, nuestros ojos no servían. Teníamos que ir en busca de rastros de calor. Y nuestra esperanza estaba clara. En diciembre de 2009 el Observatorio Espacial WISE entró en órbita alrededor de la Tierra. El telescopio operaba en la longitud de onda infrarroja, detectando cuerpos celestes no por su luz emitida, sino por su temperatura. Cuerpos demasiado tenues como para ser vistos en el espectro visible, pero suficientemente calientes como para percibir su calor. Incluso los cuerpos más fríos del universo son calientes en comparación con el frío vacío del espacio. Por tanto, todo, por muy oscuro que parezca ante nuestros ojos, brilla en el infrarrojo. WISE era tan preciso que podía encontrar enanas marrones no más calientes que 800 grados, a una distancia de hasta 10 años luz. Si Némesis estaba ahí fuera, si de verdad existía un gemelo perdido del Sol, el telescopio podía encontrar su rastro. Era su única esperanza. Solo podían confiar en aquel observatorio que acababa de empezar su mapeo del cielo. Sin embargo, cuando el 14 de abril de 2011 se hicieron públicos los primeros datos, todas aquellas esperanzas se desvanecieron. Después de 2 años observando el cosmos generando un atlas del cielo infrarrojo, WISE concluyó que no había ningún cuerpo del tamaño de Saturno o superior a una distancia de centenares de miles de unidades astronómicas. Si ahí fuera había una enana marrón, una hermana perdida de nuestra estrella madre, la habría detectado. Pero no había nada. Otra vez la teoría de Némesis parecía estar destinada al olvido. Ni en la luz ni en el calor habíamos encontrado las respuestas que queríamos. Poco tiempo después de este jarro de agua fría, llegó otra decepción. La NASA reveló que los últimos análisis geológicos dejaban de apoyar la idea de esos ciclos de extinción. Las extinciones no ocurrían con esos intervalos tan perfectos que parecían tan evidentes en los años 80, y por tanto la hipótesis de Némesis ya ni siquiera se necesitaba. Si el paradigma de que las últimas extinciones se producían siempre cada 26 millones de años se derrumbaba, entonces ya no teníamos que pensar en algo perturbando cíclicamente la nube de Oort. Además, WISE descubrió una enana marrón binaria al sur de la constelación Vela, a 6,5 años luz de nosotros. Si había sido capaz de encontrar 2 enanas marrones a tal distancia, es difícil creer que se le habría escapado una en nuestro propio hogar. Casi 30 años después de su teorización, el caso de Némesis estaba cerrando. Y aunque los datos de WISE sigan estudiándose, las probabilidades de que haya un vuelco en la investigación son prácticamente nulas. Pero que Némesis no esté ahí fuera no significa que en un pasado muy remoto no existiera un gemelo, que en una época ancestral cuando nuestra estrella madre nació, no librara una batalla contra su hermano. El presente había sido descifrado. Era el momento de echar la mirada a una edad antigua de creación y de destrucción.
A 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, una sonda está navegando el espacio para ayudarnos a resolver los secretos mejor guardados de nuestra galaxia. La misión Gaia está creando un mapa de las estrellas de la Vía Láctea, con una precisión sin precedentes. Cada estrella es mapeada una media de 70 veces, permitiendo a la sonda calcular su velocidad y su dirección. Gaia estaba escaneando los cielos arrojando una muy preciada información sobre los astros de esta isla de luz que habitamos, y entre todos sus hallazgos hubo un descubrimiento que permitió que nuestra historia siguiera escribiéndose. En 2017, partiendo de los datos de Gaia, un grupo de astrónomos utilizó una serie de espectrógrafos para identificar la edad y composición química de una estrella en las profundidades de la constelación de Pavo. La estrella HD 186302 descansaba 184 años luz del sistema solar, y desde el primer momento vimos que era interesante. Se trataba de una estrella de tipo espectral G2, el mismo espectro que el Sol. Tenía prácticamente la misma masa y todas sus lecturas revelaban una metalicidad idéntica. Teníamos que echar nuestra mirada hacia ella, y cuando completaron el estudio, dieron con algo que nadie en el equipo esperaba. La estrella tenía la misma edad, la misma abundancia química e incluso las mismas proporciones de isótopos de carbono que el Sol. Aquel astro a 184 años luz de distancia tenía que compartir un origen común con nuestra estrella madre. Tuvo que formarse en la misma nube de gas y polvo. Habían dado con una hermana solar. Los resultados se publicaron en noviembre de 2018 y un nuevo murmullo empezó a sonar en la comunidad científica. Volvía a hablarse de un gemelo perdido del Sol, pero faltaba un último gran descubrimiento para que aquellas voces resonaran con fuerza. Un año después del hallazgo de la estrella, un equipo de astrónomos operando el telescopio espacial Spitzer inspeccionaron las profundidades de la nube de Perseo, una guardería estelar a 750 años luz de distancia, hogar de cientos de estrellas similares al Sol. El observatorio de la NASA exploró el corazón de la nebulosa, de más de 500 años luz de diámetro, esperando que la radiación infrarroja revelara sus secretos. La nube molecular contiene más de 10.000 masas solares de gas y polvo, con estrellas muy jóvenes a escalas cósmicas, con una vida de pocos millones de años. Spitzer nos mostró que la mayoría de ellas formaban sistemas binarios, cuyos astros navegaban en grandes órbitas de siglos e incluso miles de años. Todos los sistemas binarios que encontraban no tenían más de 500.000 años de vida, y aquello solo podía significar una cosa: esas estrellas no se formaban solas, lo hacían en pares. Aquellos astros tan parecidos al Sol nacían siempre junto a un hermano. Por primera vez estábamos reuniendo evidencias sólidas de que prácticamente todas las estrellas como el Sol se forman como parte de un sistema binario. Aunque luego sus caminos se separen, siempre hay un gemelo. Los números nos dicen que es muy probable que nuestra estrella madre emergiera con un hermano, que en una época ancestral, Némesis hubiera vivido en nuestro reino. Hace 4.600 millones de años, en las profundidades de una inmensa nube de gas y polvo, dos regiones de partículas colapsaron bajo su propia gravedad. La nebulosa fragmentada había generado dos corazones de fuego. Las presiones y las temperaturas en sus centros de masas aumentaron hasta un punto en el que dieron inicio las reacciones de fusión nuclear. Dos discos protoestelares, conservando su momento angular, están compartiendo un mismo plano orbital. Un sistema binario acaba de nacer. El Sol y Némesis acaban de emerger de aquella nube de gas y polvo. Dos estrellas con un mismo origen, pero separadas por el destino. Por un mecanismo todavía no entendido, la hermana del Sol, quien debería haber sido el segundo guardián del sistema solar, fue expulsada en los albores de nuestro hogar en el universo. Un rey proscrito, condenado a navegar en soledad por el frío y vacío espacio, a perderse en la oscuridad, cada vez más y más lejos de la luz de su hermano. Es muy probable que el misterio del gemelo perdido del Sol nunca se resuelva. Sabemos, o al menos estamos muy seguros, de que Némesis no está entre nosotros a día de hoy.
pero todo lo que sabemos sobre la formación de las estrellas nos dice que es muy probable que en su día, hace mucho tiempo, sí que existiera un hermano. Que la estrella HD 186302 fuera realmente la estrella proscrita del sistema solar es una posibilidad, pero habría sido el mayor golpe de fortuna de la historia de la ciencia. Pero no importa, aunque nunca lo encontremos, aunque siempre nos quede la duda de saber si en algún momento hemos tenido una segunda madre en el cielo, la búsqueda de Némesis nos ha empujado y nos seguirá empujando a entender nuestro lugar en el universo, a comprender cómo los dioses de luz se forjan en las nebulosas, cómo las estrellas sobreviven a su propia furia, acompañadas de sus hermanas.